Gracias, Padre, porque le diste precio a nuestra vida, Señor. Hoy sabemos, Señor, de que cada día eres tú, Señor, quien tienes el control de nuestras vidas. Por eso hemos venido en esta noche, Señor, a exaltarte, a alabarte, a honrar tu santo nombre, Señor. Porque reconocemos, Señor, que sin ti no lo lograríamos, Señor. Tú eres nuestra fuente de agua viva, Señor. Gracias porque solo tú, Señor, sacias nuestra sed. Gracias porque en ti, Señor, encontramos el refugio, nuestro escondite seguro, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Si te hemos ofendido, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, Señor, hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Queremos que nuestra vida, oh Dios, sea ese olor grato y ese perfume delante de ti, Señor. Queremos vivir en santidad, Señor, para cuando tú regreses, Padre, nos encuentres haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tú nos permitirás retener lo bueno, Señor. Que cada día alimentemos, Señor, nuestro espíritu para que podamos estar listos y prestos, Señor, con nuestras lámparas encendidas para cuando tú regreses, Señor. Velando y orando en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por Casa de Benecer, porque sabemos, Señor, que cada día, Señor, tú irás trayendo, Señor, tus ovejas para que cada día, Señor, podamos experimentar, Señor, que vivir a tu lado, vivir en tu presencia, Señor, es la mejor decisión para nuestras vidas, Señor. Gracias por ser ese escondite seguro, Señor. Gracias porque cada día, Señor, son nuevas tus misericordias. Porque cada día experimentamos, Señor, que tú eres un Dios de amor, que eres nuestro papá, Señor. Gracias porque pagaste un alto precio en la cruz, Señor. Porque pagaste una deuda, Señor, que no tenías, pero fuiste nuestro fiador en la cruz, Señor. Por eso hoy queremos decirte, papá, gracias. Queremos decirte lo mucho que te amamos, Señor. Queremos honrar y exaltar tu nombre, Señor. Espíritu Santo, sé tú tomando el control de nuestra alma. Sé tú tomando el control de nuestras emociones para que estén alineadas a ti. Que cada día nuestra vida, Señor, alcance esa estatura, la estatura tuya, Señor Jesús. Para que podamos, Señor, reflejar tu presencia, para que podamos reflejar tu luz a donde quiera que vayamos, Señor. Toma el control de esta noche, Señor. Sé tú alimentando, Señor, nuestro espíritu a través de la palabra. Que nuestro corazón sea ese terreno fértil, Señor, delante de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios, conscientes de que necesitamos cada día más de ti. Pedimos que en el nombre de Jesús esta palabra, Señor, que esta noche trae tu Espíritu Santo, Señor, quede grabada y cincelada en nuestros corazones, que nos ayude a salir adelante, Señor. Bendecimos los que estamos acá, Señor, sus familias, sus vidas, los que están conectados también, Señor. Te agradecemos, Padre. Gracias, Cristo, por este tiempo. Te rogamos de que en el nombre de Jesús seas propicio. Bendecimos esta ciudad, bendecimos este país, Señor. Bendecimos cada lugar a donde llegue esta señal, Señor, que sea de bendición, Padre, y que sobre todo en el nombre de Jesús hables a nuestro corazón. Hoy hablamos a la familia. Por favor, Espíritu Santo, danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que podamos ser edificados. Gracias, Cristo, honramos tu nombre, quita todo estorbo desde ya, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, para los que estamos acá, buenas noches a cada uno de ustedes, los que nos ven. Queremos iniciar cuando, por ejemplo, se habla de negociar. Me enseñó alguien un día que el negocio es lo contrario del ocio, o sea, lo contrario del ocio es el negocio.
Entonces, cuando se habla de negociar, siempre que nosotros negociamos, lo hacemos con el objeto de tomar una decisión. Lucas 2:49, la Reina Valera 60 dice, y bueno, que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, dice, entonces Él les dijo, ahí está hablando Jesucristo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces aquí la historia cuenta de que Cristo, todos los años los judíos pues suben a las principales fiestas a Jerusalén. Entonces aquí María y José junto a Jesucristo subieron a la Pascua, si no me equivoco. Entonces Él se quedó, ellos se fueron, dice que regresaron y lo buscaron allá un día y no lo encontraron. Se perdió 3 días. Entonces cuando ellos regresaron, lo encontraron en el templo. Entonces me llama mucho la atención que dice que estaba en los negocios de mi Padre. Entonces es bien importante entender, porque hoy estamos hablando a la familia, de que sí, en la vida hay negocios, uno hace negocios, digamos, uno sale a comprar, va a hacer un negocio, sale a la pulpería, a la tienda, al supermercado, hay negocios, por ejemplo, en el trabajo, hay negocios en todas las cosas que hacemos, porque el negocio es ponernos de acuerdo en algo y tomar decisiones, es llegar a un acuerdo, a veces es económico, a veces es de otro tipo, pero al final es el ponernos de acuerdo y tomar una decisión. Entonces me llama mucho la atención porque dice la palabra que nosotros debemos de estar como Cristo en los negocios del reino. Entonces en las familias pasan cosas que son producto de negociaciones que los llevan a tomar decisiones que trastocan las familias. Y cuando se habla de trastocar, a veces cuando miraba el tema ahí, yo decía, Señor, a veces es como el caballo de Troya. El caballo de Troya es algo que entra a la familia y comienza a afectar desde adentro, producto de una negociación. Y nos vamos a dar cuenta aquí que si me preguntaran, el rema de esta noche es que nosotros tenemos que estar en los negocios del reino primero, porque eso es lo que nos va a arreglar los negocios de la tierra, pero tenemos que tener cuidado con quién estamos negociando y nos vamos a dar cuenta a través de algunos personajes que vamos a ver. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de ese tema, negociaciones que trastocan familias. Entonces, miren, una negociación culmina siempre con una decisión. Por aquí tengo algunas notas. Pero el problema es que la decisión, aún en familia colegiada, puede afectar la familia, para bien o para mal. Entonces vamos a ver con la ayuda del Señor algunos personajes en la Biblia que hicieron negociaciones, pero que les afectaron en su familia. Entonces, primero es el negocio del reino, no se olviden, primero es el negocio del reino, luego, en otras palabras, no es que vamos a decir, porque uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el negocio del reino? Entonces, el negocio del reino es buscar hacer cosas que realmente uno entienda que agradan a Dios, que están dentro de su propósito, que están dentro de su voluntad. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar a ver unos personajes que hicieron algún tipo de negocios que les afectó, y les afectó, quizás solo uno lo vamos a ver como un aprendizaje por espejo, que es con Jesucristo al final. Pero vamos a comenzar a ver estos personajes con la ayuda del Señor. Entonces, miren, primero es la serpiente. Entonces, no, gracias, ya tomé acá, gracias. Entonces, miren, la serpiente, porque cualquiera podrá decir, bueno, pero ¿cómo es que negociaron con la serpiente? Sí, fíjense que el problema del negocio, porque lo vamos a traer a la familia, no se los olvide, vamos a darle el enfoque hacia la familia. Pero ¿cómo puede alguien negociar con la serpiente? Ustedes saben que la serpiente es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero aquí hay un problema. En Génesis 3:1, ya se los voy a poner ahí, Eva comienza a negociar con la serpiente, o sea, comienza a hablar con la serpiente. Entonces vemos a Eva negociando con la serpiente y esa serpiente es lo mismo que el engañador. Entonces aquí hay algo muy, muy importante. La enseñanza que tenemos en esta noche es que no negociemos con aquellos que nos hacen dudar del Señor. Porque la serpiente lo que quería hacer, la finalidad cuando comenzó a hablar con Eva en el huerto, porque vamos a hablar de huerto, de familia, de viñas, lo que quería hacer la serpiente era interrumpir la comunión con Dios. Entonces hay decisiones en las familias, hay negociaciones, es decir, relaciones que uno entabla
que lo que quiere hacer el enemigo a través de ese tipo de personas, negociaciones que hacemos, es interrumpir la comunión con Dios. Entonces, no negociemos con gente que nos aleja de la comunión con el Señor. Entonces, Génesis 3:1, no se olviden, si nosotros, la relación que estamos teniendo como familia, con personas incluso, con situaciones que están dándose aún como esposos, como hijos, que nos alejan del Señor, entonces tenemos que tener cuidado, porque lo que el enemigo quiere hacer es interrumpir la comunión con Dios. Y cuando no hay comunión, ustedes saben que comienzan los problemas. Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había dicho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces vemos aquí, cuando vemos en el contexto, vemos que la serpiente comienza a hablar con Eva. Y aquí hay algo muy tremendo. Fíjese que pues yo aquí, como tengo mujeres acá, y las que me ven también, pero leí en algún comentario por ahí que por ejemplo, la serpiente en la familia, aún a los cristianos, dice que va a atacar al más débil. Entonces aquí hay algo muy tremendo, porque la serpiente comenzó a hablar con Eva y vio que por ahí podía entablar una negociación, porque el problema lo tuvo Adán. Porque Adán dice que en Génesis 2:15, no está ahí, pero ustedes que anotan, dice que en Génesis 2:15 el Señor dice que tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y dice que en Génesis 2:16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces miren, en Génesis 2:16, Dios le da la instrucción a Adán, no se la da a Eva, pero Adán no supo trasladarle la instrucción a Eva. Entonces, en este caso, como vemos aquí el diálogo, esa negociación que tenía Eva con la serpiente, con el engañador, fue porque Adán no supo trasladarle a ella la instrucción que Dios le había dado. Entonces, en este caso, habló con Eva la serpiente, porque ella no recibió la instrucción de no comer del árbol de la vida o del árbol de conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, sino que lo recibió de Adán. Entonces aquí me lleva a algo. En el caso de los esposos, en el caso del cabeza de familia, tiene que saber trasladar en función del propósito de Dios bien las instrucciones. Por eso también pasa con los padres, porque estamos hablando de la familia. A veces hay problemas con los hijos porque nuestros hijos no tienen clara la instrucción que reciben, no de nosotros, pero de algunos padres que no tienen clara la instrucción que trasladan a sus hijos. Entonces, aparentemente, había un problema de comunicación entre Adán y Eva. Había un problema quizás de abandono, porque si Eva estaba platicando con la serpiente, entonces ¿dónde estaba Adán? Tal vez estaba jugando un partido de fútbol por allá, no sé qué estaba haciendo, pero al final ahí evidencia, quizás es un postulado, que había un problema de comunicación y eso afectó. Entonces, miren, donde surja un problema, es decir, si nosotros como familia, todos tenemos problemas, pero si nosotros como familia tenemos una situación que tal vez no le hemos prestado atención, entonces por ahí puede entrar el enemigo. Entonces nosotros tenemos que entender, si volvemos al diálogo ahí que la serpiente tenía con Eva, le dijo, ¿sabes qué? Porque más adelante, si ustedes leen en el versículo 3 y en el 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y en el versículo 5 dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, es decir, del árbol que no podían comer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál fue el problema? Se habla mucho de esto, quizás es un tema que todo el mundo lo ha mencionado de esa manera. Entonces el problema es que Eva se puso a platicar con alguien que sin darse cuenta ella le estaba alejando de la comunión con Dios. Porque ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que después de la decisión que toman de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces se dan cuenta, dice que estaban desnudos. Más adelante lo vemos en el versículo 7, 8 por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos una situación que el objetivo del enemigo, es decir, negociar con la serpiente en la familia, es que nos quieren alejar de la comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay cosas que no son negociables. Miraba una película hace poco muy buena, se la recomiendo, se llama Toca la Flauta. Y en Toca la Flauta hay una frase que me quedó grabada y me gusta mucho. Ahí se la ando repitiendo a todo el que pueda. Que
el pastor que aparece ahí va a hacer un cambio de una pieza de su esposa, de una ropa. Entonces la persona que está vendiendo le dice, no puedo, le dice, porque esos son los términos de la empresa. Entonces me gustó esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y nosotros entender también, porque este es un ataque a la palabra, porque Dios ya había dado una instrucción y la serpiente estaba haciendo dudar a Eva y a Adán, en este caso, de la instrucción que Dios había dado. Entonces así pasa en las familias, así pasa en la actualidad. A veces pasa de que ya nosotros dimos una instrucción basada en la palabra, pero cuando nosotros comenzamos a dudar por circunstancias que se dan, a veces fuera del hogar o fuera con nuestras amistades, aún con familia, entonces tenemos que ponerle un ojo a eso, porque eso nos puede alejar de la comunión con el Señor. Entonces, para terminar eso que les contaba de la película, el pastor entendió y se lo trasladó a sus alumnos, eran unos jóvenes, y les dijo, miren, yo no puedo cambiar los términos. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, enseñar en la familia, ser una familia de libro, entender que los términos de la Biblia no se pueden cambiar, que está la gracia y la misericordia de Dios, pero que si uno infringe la ley, si uno se aleja de Dios, si uno corta la comunicación con el Señor, entonces no vamos a ver resultados en nuestra vida. Entonces tenemos que alejarnos de esa serpiente, no negociar con la serpiente. Obviamente la serpiente puede ser una circunstancia, puede ser que nosotros estemos negociando en este momento con alguna persona que tenga esas actitudes de serpiente, que nos quiera alejar de la comunión con Dios. Entonces revisemos si en el matrimonio hay cosas que nos alejan de la comunión con Dios, y que nuestros hijos o familiares se alejan de la comunión con Dios a través de cosas o situaciones que ellos hacen. Tenemos que corregir a tiempo con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque es un ataque a la palabra. ¿Sabe cómo? Mediante la duda. Entonces aquí la serpiente, Eva por estar negociando con la serpiente, nosotros en la familia no podemos negociar con gente o personas o circunstancias que nos siembran la duda en nosotros, que nos siembran la confusión. Entonces el objetivo del enemigo en este caso es confundir la familia, confundir los padres, confundir los hijos. Segunda de Corintios 11:3, la Nueva Versión Internacional dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, dice esta versión, en otra versión dice vuestros sentidos, dice, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Dios. Entonces se dan cuenta, no solo es desviar a la familia de la comunión con Dios, no solo es desviar al matrimonio de la comunión con el Señor, sino que es desviar toda la familia y en este caso es extraviar los pensamientos, es decir, un ataque a la mente, un ataque a la palabra, a través de la duda, a través de la confusión. Entonces tenemos que tener cuidado. Mire, las medias mentiras, tenía por aquí algún comentarista puso ahí de la Biblia, las medias mentiras son difíciles de combatir. Entonces uno puede combatir algo, pero hay mentiras a medias y uno comienza a creerlas. Entonces aquí el enemigo realmente, el enemigo le estaba diciendo, era una media mentira, no era una mentira total, porque si ellos comían y comieron del árbol, fueron abiertos sus ojos. Entonces era una media mentira, pero al final mentira es mentira, por pequeña o grande que sea. Miren, esa palabra pensamientos, se van a dar cuenta que es algo muy tremendo. Mire, esa palabra pensamiento en el original es el griego 3540 y significa propósito. ¿Qué más tengo aquí? Pensamiento, pero me llama mucho la atención el propósito. Entonces lo que el enemigo quiere hacer es, a través de las negociaciones que afectan a la familia, porque de eso estamos hablando, es que a través de interrumpir la comunión con el Señor, se aleje la familia del propósito que ya Dios estableció para ella. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la confusión, cuando nosotros prestamos nuestros oídos o estamos tal vez manteniendo una relación, porque esta relación puede ser hasta comercial, fíjese. Entonces uno tiene que tener cuidado con quién se junta, uno tiene que tener cuidado o revisar con quién se juntan nuestros hijos, qué cosas buenas nos pueden aportar, porque esta palabra, si lo traducimos, quiere decir, dice el apóstol Pablo, les dice ahí, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia, con su engaño, engañó a Eva, va el juego de palabras, los propósitos de ustedes.
Entonces, si sustituimos pensamiento por propósito, porque eso dice el original, sean desviados. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer es desviar el propósito que Dios tiene para las familias a través del engaño y la confusión. Y mire lo tremendo del otro. El sentidos, cuando habla ahí, dice, sean desviados de un compromiso puro y sincero. Los pensamientos, pero esa palabra desviados en el original creo que dice, en la Reina Valera creo que dice corruptos. Entonces, que sus pensamientos sean corrompidos, dice la Reina Valera. Y esa palabra corrompido en el original significa languidecer o consumirse, como agotarse. Significa, ¿qué otras tengo por aquí? Una influencia moral negativa, dice. Significa corromper, destruir, extraviar. Entonces, parafraseando estas dos, quiere decir que lo que el enemigo quiere hacer a través de estas negociaciones con la serpiente, que no las debemos de hacer, porque esa serpiente puede ser una persona, puede ser una situación, una institución o algo que nosotros estemos relacionándonos. Entonces, si nos aleja del Señor, pongámosle cuidado, porque lo que quiere hacer es desviar el propósito a través de la duda, a través de la mentira y sobre todo corromper y que la gente tienda a consumirse, a languidecer. Languidecer es como cuando algo se está apagando. Entonces hay cristianos que se están apagando porque puede ser que estén negociando con la serpiente. Hay familias que tal vez se están apagando en alguna situación, tal vez no pues yo diría que en todas, porque hay que revisar si no están negociando con la serpiente. Miren, si la duda llega a la casa, es que hay negociación con la serpiente. Entonces, el segundo que yo encontré de estos es Acab. Mire, Acab lo que quiere, entonces lo primero es no negociemos con la serpiente como familias, no negociemos con la serpiente como cristianos, porque nos van a apartar del propósito de Dios a través de alejarnos de la comunión con el Señor. Lo segundo es Acab. Negociar con Acab es que el objetivo de Acab es que estas son como figuras del enemigo, ¿ves? Son figuras del enemigo, y siempre que aparece el enemigo hay algo muy curioso, va a atacar la palabra. Es decir, hacer dudar la palabra que el Señor ya nos dejó. Acab significa que lo que quieren hacer en las familias es quitar la identidad como familias. Miren, si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que somos familias del reino, somos familias del Señor. Entonces necesitamos darnos cuenta que tenemos que revisar qué está pasando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, aún con nuestros padres y toda la familia, porque puede ser que estemos perdiendo la identidad. Si hay peor cosa que le puede pasar a una familia es perder su identidad. Primera de Reyes 21:2, la Reina Valera 60 dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Ahí está el primer problema. Nabot tenía una viña que producía vino, que producía alegría, que producía gozo en su familia. Entonces, este Acab vio que Nabot tenía esa viña y por envidia se la quiso quitar, porque ya está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero. Entonces, miren, aquí hay algo muy bonito. En la antigüedad, cuando uno heredaba tierra, no se podía vender. Entonces era una ofensa, era como faltarle al Señor vender la tierra. La tierra solo se podía rentar o prestar, pero no se podía vender. Entonces Acab lo que quería hacer era cambiarle la identidad a la familia o cambiarle la identidad a la viña de Nabot. Cuando se ve viña o huerto se habla de familia, esa es una relación que se usa. Entonces, aquí hay otra cosa que me pone, pues cuando lo miraba decía, Señor, qué tremendo, porque Acab era el esposo de Jezabel. Entonces, Acab era la puerta para que el espíritu de Jezabel entrara. Y después pasa, porque Acab se va a llorarle a ella allá. Entonces aquí hay otra cosa muy tremenda, y pasa en las familias a veces, que hay situaciones, por ejemplo, eso va con los esposos, hay situaciones que los esposos quieren que la esposa se lo resuelva, todo, entonces se acostumbran, y cuando ya no está la esposa o hace falta, ellos comienzan a sufrir. Entonces eso es lo que trasladamos a nuestros hijos. En la casa, el que tiene que resolver las cosas, obviamente se hace colegiado, ¿verdad? Es el varón que está ahí o el cabeza de familia. Entonces, acá miró y dijo, yo quiero ese huerto. Entonces ahí los quería cambiar a legumbres. Si ustedes se acuerdan, las legumbres era lo que el pueblo de Israel extrañaba cuando salió de Egipto, pasó por el desierto e iba hacia Canaán. Entonces,
Cuando nosotros como familia nos definimos que somos cristianos, tenemos que tener cuidado, no negociar con Acab. Acab es figura del diablo. Entonces, no negociar con el enemigo, porque uno puede estar negociando con Acab sin darse cuenta, y Acab es la puerta para que entre el espíritu de Jezabel. Entonces, le querían cambiar la naturaleza. La viña da vino, da alegría, eso es figura del Espíritu Santo. Y él le quería cambiar por legumbres. Y las legumbres era lo que les recordaba el periodo de esclavitud que el pueblo vivía. Entonces hay familias que a veces por situaciones de dinero o por situaciones de conveniencia pues yo respeto eso, ¿verdad? Entonces cambian su viña que da alegría, da gozo, por situaciones de legumbres que al final les recordaba a ellos lo que el Señor los había liberado, pero que al final ellos, su parte humana, la parte carnal, entonces la legumbre va ligada a la parte carnal. ¿Por qué carnal? Porque son los deseos del alma, los deseos de la carne. Ellos extrañaban las legumbres, extrañaban la carne. Entonces, Acab, negociar con Acab o comenzar a platicar con Acab, corremos el peligro de que nos quiten la identidad. Nosotros somos cristianos. Es que en la casa, miren, independientemente, miren, nadie tiene una casa perfecta. No es que en la casa se va a escuchar solo el Ave María todo el día. Bueno, no sé por qué dije Ave María, pero usted sabrá. Ese es el punto. Entonces, no es que en la casa solo se van a escuchar coritos. Usted sabe que en las casas, sobre todo cuando las familias son grandes, hermanos, se escucha de todo, pero se trata de entender que la esencia que tenemos como familia es que somos cristianos. Dice Josué 24:15, un versículo que usted conoce muy bien. La PDT dice: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates o del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces, ¿sabe cuál es la clave aquí? Lo segundo que yo veo aquí es que Acab quiere cambiar la identidad de las familias, cambiar la identidad del matrimonio. Pero nosotros, lo que necesitamos es trasladar un legado a nuestros hijos, trasladar un legado a nuestros nietos, pero trasladar sobre todo que en nuestra casa la esencia de la familia es que creemos y amamos al Señor. Que todo lo que pasa ahí es con errores y aciertos que tenemos, pero que como familia estamos luchando y tratando de salir adelante porque amamos y servimos al Señor. Entonces, un tercero que yo encontré aquí es, entonces, ¿cómo estamos? Si vemos si les hago un recuento de lo que vamos, de las negociaciones que afectan o trastocan las familias, las negociaciones que se hacen, acuérdense que tiene que ser primero las negociaciones del reino, es decir, nos ponemos de acuerdo con el cielo para que se hagan aquí en la tierra. Exacto, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué pasa? Si negociamos con la serpiente, va a atacar la palabra con la duda, va a atacar la familia con duda, para alejarnos del propósito y la comunión del Señor. Si negociamos con Acab, nos va a querer cambiar la esencia de la identidad que como familia Dios nos ha dado. Y si tal vez usted dice: pastor, ¿pero dónde está eso? Efesios 2:20 dice que del cielo toma nombre toda familia, de los que están en el cielo y en la tierra. Entonces hay familia en la tierra. Esa es la esperanza que nos da, de que ahí en el cielo nos vamos a ver como familia. Otro tipo de amor, pero nos vamos a ver como familia. Entonces, un tercero que yo encontré aquí es el rey de Sodoma. Miren, esta Sodoma, ustedes saben lo que significa, entre otras cosas, pero desde el ángulo que yo lo quiero poner o ver, es que cuando nosotros negociamos con el rey de Sodoma, nos van a cambiar las prioridades. Entonces tenemos que tener cuidado en la familia, porque a veces uno de esposo puede ser que estemos bien, los padres bien, pero puede ser que nuestros hijos estén negociando con cualquiera de ellos, o al revés, que los hijos estén bien y que los padres estén negociando con el rey de Sodoma. Bueno, el Señor reprenda al diablo. Entonces, miren, Sodoma es desenfreno, entre otras cosas. Sodoma significa, fíjese que en algún comentario, creo que es el Hitchcock dice que Sodoma es un lugar que quema. Entonces me lleva a algo, ojo con lo que voy a decir. Yo espero en el nombre de Jesús que no. Pero dice la palabra, y eso va con los jóvenes y con viejos también, que dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces eso pasa con los jóvenes. Entonces nosotros tenemos que revisar si nuestros hijos no se están quemando en algo.
Porque Sodoma, entre otras cosas, significa lugar que quema. Génesis 14:21 dice: después de eso el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las almas, pero toma los bienes para ti. Entonces mire, el rey de Sodoma, que es una entidad, el rey de Sodoma, que es un espíritu con el cual no hay que negociar. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo es que voy a negociar? Permitiendo que este tipo de actitudes lleguen a la familia, lleguen al matrimonio. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, aquí la historia es que Lot fue presa del rey de Sodoma, Zeboín y todos los que, no es Zeboín esa, la cebollina esa, ¿verdad? Sino que el rey de Admata, creo, Zeboín, el de Sodoma, se fueron a pelear, llegaron y secuestraron a Lot porque él estaba en Sodoma. Entonces vino Abraham y lo fue a rescatar con los 318 valientes que tenía. Cuando Abraham viene, rescata a Lot y trae a algunas personas que se las habían llevado. Entonces el rey de Sodoma le salió y le dijo: dame las almas. Entonces aquí hay algo muy tremendo. El pecado de Sodoma, cuando uno habla del pecado de Sodoma, no solo es el orgullo, no solo es la depravación que había, y eso es lo que estamos viviendo como familia. En este tiempo nosotros tenemos que tener identidad y no dejar que el rey de Sodoma nos cambie las prioridades. Nuestras prioridades tienen que ser el cielo. Nuestra prioridad tiene que ser la santidad, el guardarnos, el cuidar nuestro matrimonio, cuidar la familia, cuidar nuestras generaciones, porque nos las quieren arrebatar. Es tremendo hoy, miren, hoy no quieren, hay un ataque al amor, hay un ataque al matrimonio, hay un ataque a los niños, hay un ataque a la familia. Quieren desintegrar todo. Entonces este rey de Sodoma contribuye con la depravación. Leía, pues no sé si se dieron cuenta que aquí en Colombia aprobaron, creo que lo aprobaron, o no sé si están cabildeando todavía eso, o no sé cuántos debates lleva, pero ya aquí quieren permitir que, creo que a los 10 años los niños decidan qué orientación sexual van a tener. Pero me sorprendió en México, que es un gobierno de izquierda también, allá a los 5 años los niños pueden decidir. Perdonen, un niño de 5 años, ¿qué sabe? Si una niña de 5 años todavía anda con una muñeca jugando, bueno, eso es lo que digo yo, pero ahora los niños salen tan aventajados. Entonces, ¿qué pasa? El rey de Sodoma no le interesa más que las almas, y el rey de Sodoma es figura del enemigo también. Entonces, ¿qué pasa? La gente necesita darse cuenta que dice que la mujer adúltera, por ejemplo, en Proverbios dice que caza la preciosa alma. Entonces el alma es clave. Y eso me lleva a la reflexión de algo, que nosotros tenemos que entender de que el mensaje tiene que ser primero cristocéntrico, que la gente entienda salvación, que la gente anhele conocer al Cristo que da salvación, el Cristo de la gracia, el Cristo que nos perdona. Eso es lo que necesitamos darnos cuenta, porque aquí Abraham trae el botín, pero a Abraham no le interesa el dinero, porque dice que primero. Entonces, ¿qué necesitamos buscar? Antes de que le saliera el rey de Sodoma, le aparece la figura de Melquisedec, el sacerdote de Melquisedec, que es figura de Cristo. Entonces, Cristo tiene que aparecernos antes en la familia, porque muchos corren el riesgo de estar siendo influenciados por el rey de Sodoma. ¿Por qué? Porque el rey de Sodoma habla de bienes, habla de buena vida, habla del dinero. No me importa el mundo, me importan las almas, porque el enemigo lo que quiere hacer es quitar, arrebatar las almas. Por eso dice el libro de Judas que algunos hay que arrebatarlos del fuego. Marcos 8:36, 37 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Miraba, hace creo que 2 días me levanté tempranito ahí y había un reportaje. A mí en lo particular me gustaba verlo, aquel cocinero, Anthony Bourdain, creo que se llamaba. Y el caso es que le hicieron un reportaje muy bonito, y él hablaba y mencionaba que se sentía solo con toda la plata del mundo, viajando por todo el mundo, pero su familia la perdió. Al final él se suicida. Bueno, no sé si se puede decir esto. Al final él se suicida y el equipo llorando, muchos de ellos dijeron: nos falló. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros no nos damos cuenta que no todo es dinero. No todos son bienes materiales. Ahora, sí, Dios nos bendice, qué lindo que nos siga bendiciendo y que podamos vivir bien. Bueno, gracias por ese amén, que podamos vivir mejor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? A veces nosotros nos desenfocamos. Entonces, el rey de Sodoma lo que quiere hacer, entre otras cosas, es cambiar nuestras prioridades. Y tenemos que tener cuidado. Revisemos las prioridades de nuestros hijos. Preguntémosle, ¿cuáles son tus prioridades? Si Dios no es nuestra prioridad, entonces hay un problema. Miren, ningún hijo que no nos mire orar, van a orar. Ningún hijo que no mire a su papá leer la palabra, lo va a hacer.
y voy más atrás, porque a veces algunos tienen niños pequeños. Entonces tenemos que darles instrucción para que ellos entiendan cuál es su prioridad. Voy con un cuarto para ir cerrando. Miren, el cuarto es Labán. Y Labán a engañar, como dice, miren, Labán tipifica el espíritu con el cual la gente negocia o se pone a hablar con él o a platicar en las familias, que lo que hace es esclavizar y engañar. Miren, Labán era tremendo. Fíjense que Labán era tan tremendo que cuando Jacob y sus esposas se van, dice que él salió con intención de matar a Jacob. Pero una noche antes Dios le habló y le dijo, cuidadito me tocas a Jacob. Se lo estoy parafraseando. Labán era una persona que estableció una relación de familia con Jacob, pero lo explotó. Génesis 31, 19 y 20 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y aquí es donde la mula botó a Genaro. Aquí es donde se pone cardíaca la cosa. Porque, ¿qué pasó aquí? Miren, Labán era el suegro de Jacob. Estuvo 20 años Jacob con él. 14 años trabajó por sus esposas y 6 años por su ganado. 10 veces le cambió el salario, o sea, lo engañó. Le cambió el salario. Entonces, ¿qué pasó? Dios miró todo eso. Yo aprovecho para decirles, los que nos ven y los que estamos acá, Dios, si usted está siendo objeto de injusticia, Dios lo mira. Porque dice ahí en el contexto de Génesis 31 que Dios vio cómo era Labán con Jacob y comenzó a bendecirlo. Entonces todo lo que Jacob hacía prosperaba. Pero Jacob no era un tipo deshonesto, a pesar de que esa era lo que él traía, porque supuestamente él ganó la primogenitura con engaño. Entonces él respetó siempre aprovecho también para decirle, mire, hay personas que donde nos tienen, o hay personas que donde están, o donde nos tiene el Señor, de ahí mismo va a salir la bendición. Gracias por ese amén. Entonces, de ahí mismo va a salir la bendición, porque Jacob, de las mismas ovejas que Labán tenía, Dios comenzó a bendecirlo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jacob comenzó a prosperar, vino los hijos de Labán, comenzaron a poner, sus cuñados se pusieron celosos. Entonces, a veces pasa en la vida, que en la misma familia, cuando Dios lo comienza a prosperar a uno, o Dios porque la prosperidad no solo es material, cuando lo miran a uno, que uno toda la vida feliz, que uno no anda despreocupado por un montón de cosas, entonces hay familiares que envidian eso de uno, aunque uno diga qué tremendo, ¿verdad? Pero sí pasa. Entonces los cuñados de Labán comenzaron a decir, no, es que él le está robando a mi papá. Y dice que con tanto chisme que le llevaron a Labán, comenzó a ver con otros ojos a Jacob. Entonces en Génesis 31 Jacob le comenta a sus esposas y les dice, miren, ustedes saben que yo he trabajado por su papá todos estos años, y lo más triste es que las hijas le dicen a Jacob, sí, mi papá nos vendió a ti y se comió la heredad, o sea que no les dio nada porque había que pagar una dote. Entonces la dote que pagaron por las 2 hijas nunca lo vieron. Pero aquí hay algo más. Miren, dice, Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces aquí va con ustedes, mis queridas hermanas, pero también con nosotros los varones, esposos. Miren, no hagamos cosas a espaldas de la persona. O no hagamos, hijos también, los hijos no hagan cosas a espaldas de sus padres. Hay hijos, por ejemplo, que pueden comprometerse porque Labán lo que hace es esclavizar y es algo que engaña. Entonces, este espíritu, si nosotros estamos hablando con ese espíritu de Labán y estamos negociando, corremos el riesgo de aprender a hacer cosas y no decirle a alguien que lo hicimos. Yo sé de casos, hermano, muy tristes que tal vez pasó con los hijos, hicieron algo, se metieron en algún lío, por ejemplo, hicieron un préstamo y no le dijeron a nadie, y de repente le están tocando la puerta, aquí vive fulano, sí, es que mire que él me debe, y el hijo tal vez no le dijo nada, o los esposos, porque eso puede pasar a nivel de familia. Entonces, ¿qué nos enseña Labán? Que si nosotros platicamos con Labán y negociamos con Labán, vamos a aprender a hacer cosas como Raquel.
Y Raquel dice que hurtó, imagínense, hurtó los ídolos de su padre. Algunos comentaristas dicen que ella no quería que él siguiera con la idolatría. Eso es lo que dicen algunos. Pero yo me apunto todo lo contrario. Yo creo que ella se acostumbró a ese tipo de idolatría y quería continuarla en su hogar. Entonces tenemos que tener cuidado. Y lo más triste aquí es que Jacob también volvió a engañar. Entonces mire qué tremendo. Ay, Dios santo, voy a tomar agua porque los tengo aquí a ustedes, no por ustedes lo digo, sino que en general. Miren, cuando uno de los esposos o uno de los hijos hace algo inadecuado en la casa, como que eso es un vector que despierta lo que la otra parte hacía antes. Porque aquí, ¿qué pasa? Raquel hurtó los ídolos. Hizo algo deshonesto. Entonces, ¿qué pasa? Jacob venía de una situación deshonesta hace 20 años, 20 y pico de años. Entonces Jacob, sin darse cuenta, él, porque la verdad él no se dio cuenta, y aquí es donde está la parte difícil, fíjense. Porque si usted lee en el contexto ahí de Génesis 31, dice que Jacob le dijo a Labán, ¿sabes qué? El que lo tenga, que se muera, y más adelante se muere Raquel. Entonces, eso es lo delicado, que nosotros podemos estar haciendo cosas a espaldas de alguien, a espaldas, entonces no hagamos cosas a espaldas en la familia, porque eso puede ser una maldición, aunque Cristo se llevó toda maldición en la cruz, pero los términos, como dice la película esa famosa, no los podemos cambiar. Entonces, si en la Biblia está que si nosotros transgredimos algo, vamos a tener un efecto. Entonces aquí me llama mucho la atención, fíjese, Raquel con la acción que hizo, de hurtar y hacerlo a espaldas de su esposo, entonces abrió la puerta para que se encendieran y se activaran lo que Jacob había hecho hace muchos años. Y como los veo serios, vamos con el último, los hijos de Samuel. Miren, los hijos de Samuel, y esto pues yo aprovecho porque también va con los hijos de pastores, ¿verdad? Normalmente yo no los defiendo pues, pero sí quiero hacer el comentario. Fíjense que quizás antes la presión era más fuerte, hoy quizás ha bajado un poco, pero la gente asociaba o asocia de que, por ejemplo, si usted es abogado, sus hijos tienen que ser abogados. Si usted es ingeniero, sus hijos tienen que ser ingenieros. Si usted es un buen mecánico, sus hijos van a heredar el taller que usted tiene. Si usted es un buen carpintero, pues sus hijos van a ser carpinteros. Eso es lo que se maneja. Pero los hijos de Samuel salieron todo lo contrario de su papá. Samuel, un profeta dedicado al Señor desde niño. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Sus hijos no continuaron el legado, entonces algo pasó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de Samuel representan aquel tipo de negociaciones que pasan en la familia, que nosotros hablamos a veces con nuestros hijos. Nos ponemos a negociar con ellos. Miren, si hay algo que nosotros no podemos dejar de, que más que negociar, es que nuestros hijos tienen que tener claro. Es que en Josué 24:15, cuando lo leímos, que nuestra casa es una casa consagrada al Señor. Entonces, creo yo, me atrevería a decir, a todos nos ha pasado, que nosotros nos damos cuenta cuando nuestros hijos están haciendo cosas que no le agradan al Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. En 1 Samuel 8:1, la Reina Valera 60 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces me llama mucho la atención. Miren, a veces nosotros podemos hacer fracasar a nuestros hijos. Y yo no diría, pastor, pero ¿cómo dice eso? Sí, porque a veces nosotros creemos que porque uno tiene cierta unción, llámese capacidad, llámese liderazgo, llámese habilidades, dones, talentos y todo lo que podamos tener, entonces nosotros asumimos que nuestros hijos van a ser iguales y ellos tienen otras cosas. Nuestros hijos tienen otras cosas. Nuestros hijos, yo sé de un caso porque yo conocí la persona que agarró el título y le dijo, bueno mamá, aquí está el título que usted quería, ahora yo me voy a dedicar a lo que me gusta. Entonces a veces nosotros exigimos a nuestros hijos porque puede ser que sea que ellos, que tal vez nos frustramos en algo y quieren que nuestros hijos lo desarrollemos. Bueno, le habla a alguien que, por ejemplo, yo insistiendo con mis hijos de que fueran militares, porque yo quise ser militar, pero usted sabe, alto, guapo y ojos azules, no pude llegar ahí. Entonces yo insisto y a veces pasa. Entonces vemos aquí que Samuel puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
pero no era él el encargado, él era parte, porque había una estructura de jueces que ellos determinaban si sus hijos eran aptos o no, pero él lo puso abusando y aprovechándose de su cargo. Entonces esto me enseña algo. Miren, los hijos de Samuel evidenciaron que no estaban listos, entonces nosotros tenemos que ver si nuestros hijos están listos, pero a nosotros nos toca instruirlos. La palabra dice en Proverbios, porque eso no lo podemos cambiar, que dice que se lo parafraseo, la mujer o la madre le toca instruir sus hijos y al padre corregir, pero también da instrucción. Pero dice, hijo mío, no te olvides de la instrucción de tu madre, ni desprecies la corrección de tu padre. Entonces los hijos tienen que entender que la instrucción los va a salvar. Proverbios 2:11 dice, la correcta iniciativa te salvará. Y miren lo que pasa con Samuel. Entonces Samuel se siente que ya no puede más y pone sus hijos. Y miren lo que pasó en el versículo 12 y en el 3. Dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Por si usted no sabía cómo se llamaban los hijos de Samuel, ahí está. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Y mire qué tremendo, porque Berseba significa el pozo del juramento, un lugar de juramento. Y mire el versículo 3, lo más triste, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hermano, tremendo, porque ¿quién era Samuel? Decir Samuel era el segundo a bordo en el país. Y miren sus hijos, yo con respeto lo digo pues porque no tenemos hijos perfectos, pero entonces falló la instrucción. Entonces hablar con los hijos o negociar con los hijos de Samuel como figura en el orden espiritual que le estamos dando es hacer que nuestros hijos, es darle responsabilidades a nuestros hijos para la cual no están preparados, y mucho menos responsabilidades espirituales. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando la pastora Ninoja estaba en vida, yo me acuerdo que Germán Alonso en ese entonces comenzaba, y un día, ahí entre broma y broma, le dice, mamá, yo voy a predicar. Entonces ella lo volteó a ver y le dijo, no estás listo, pero seria, ¿va? No estás listo todavía. Entonces uno tiene que ser responsable, porque a veces hay delegaciones en las empresas, a veces hay delegaciones en los ministerios, a veces hay delegaciones en cualquier situación de nuestra vida, en las familias. A veces, por ejemplo, yo me acuerdo, hermano, qué triste va la mentalidad. Yo me acuerdo, mi abuelo fue una persona que creció en el tiempo de las pistolas, allá yo les he contado, en los 60s, 50, 60s, y mi abuelo siempre andaba con un revólver. Y yo me acuerdo que un día, yo era un niño allá en Cortés todavía, él pues buscando ahí un ingreso, hizo un arrozal tremendo, no sé cuántas manzanas de arroz sembró y comenzó a cosechar. Y una vez me dice, anda, mira a los trabajadores. Yo llegué a visitarlo y me dice, anda, mira a los trabajadores, llévate la pistola. Le digo, no, yo no tengo nada que hacer con un niño de 10, 12 años con una pistola, ¿qué va a hacer? Pero la mentalidad de mi abuelo. Entonces hay padres que así son. Hay padres que asumen que su hijo va a hacer la misma labor y no. Entonces aquí vemos que los hijos de Samuel se pervirtieron, se fueron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces, si nosotros estamos negociando con personas como los hijos de Samuel, entonces corremos el peligro en la familia de que la avaricia nos consuma, de que nos dejemos sobornar, el cohecho, es decir, que hayan cosas que perviertan el derecho. Y pervertir el derecho es ir en contra de lo que la palabra dice. Y eso no se puede cambiar. Termino acá. La mejor negociación. Esta negociación es como por espejo. La de Jesús, resucitar. Miren, no hay mejor persona con la cual negociar que con Jesucristo. Porque en Él siempre hay perdón, en Él siempre hay redención y en Él siempre hay salvación. Lucas 8:41 y 42 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. No quise poner todo el relato porque a partir del versículo 43, Jairo tenía una hija que se estaba muriendo. Entonces Jairo busca negociar con el Señor y va y le dice, Señor, mi hija se muere, por favor, ve a mi casa. Entonces viene Jesucristo y le dice, voy a ir. Pero en lo que le dice voy a ir, le pasó lo mismo que a Marta y María, que Jesús dijo, ya llego, y se quedó atendiendo otros asuntos. Entonces, ¿qué pasa? La negociación con Jesús, lo primero que nos deja es que hay que tener paciencia.
Es la mejor negociación. Entonces nos vamos a tener que graduar en paciencia, porque Jesús va a llegar, que llega. Entonces, ¿qué pasa? Jairo dice que, bueno, ahí en el relato continúa en el 43 y en adelante, que dice que cuando él iba hacia la casa de Jairo, llegó una mujer con el flujo de sangre. Y usted sabe que la sana el Señor y la mujer comienza a decirle, Señor, fui yo, y todo lo que pasa ahí. Y de repente, cuando ya Jesús se va hacia la casa de Jairo, cuando va con Jairo, llegan las personas de la casa y le dicen, ¿sabes qué? Ya no vaya, ya murió. Entonces Jesús es especialista en resucitar casos familiares. Casos familiares, Jesús es especialista, pero hay que negociar con Él. O sea, hay que llevarle nuestro problema, nuestra angustia y lo que tengamos y decirle, Señor, por favor, ayúdanos. Entonces, la historia más adelante cuenta que lo que está relatado ahí en la Biblia, lo que relata la Biblia es que dice que Cristo llega y usted sabe que hasta se burlaron de Él. Y muchos decían, pero ¿cómo si ya está muerta? Entonces va a haber gente que se va a burlar de nuestra fe, va a haber gente que se va a burlar de la esperanza que tenemos. Entonces negociar con Jesús es entender que hay que tener paciencia, que Él va a llegar en el tiempo de Él, que Él cuando llegue va a tener que apartar a alguna gente que nos hace fallar en la fe, porque Él dijo, sáquenlos a todos. Entonces los que estaban adentro, que decían, ya se murió, ¿para qué vino? Y respetando al Señor porque no sabían quién era. Entonces el Señor nos enseña de que Él va a llegar a tiempo, pero que sobre todo las cosas que se habían muerto, Él las va a resucitar en el nombre de Jesús. Entonces resucitó a la niña y fue una algarabía, fue una bendición. Entonces esta última, a mí en lo particular me gusta, y quisiera terminar ahí porque nos enseña que Cristo siempre va a llegar a tiempo, y que a veces nosotros pudimos haber hecho algún tipo de negociación mala, que tal vez en este momento nos está afectando en la familia o en la casa o como ministros o como cristianos. Entonces, con la ayuda del Señor, pues tal vez le hago un repaso aquí. Les hablé de las negociaciones que trastocan familias. ¿Por qué trastocan familias? Porque toda negociación, es decir, un convenio, una palabra o algo que se dice, nos hace tomar decisiones. Les hablé que hay personas que hablan con la serpiente y que lo que la serpiente quiere hacer es interrumpir la comunión con el Señor. Les hablé de que hay personas que hablan con Acab, es decir, se ponen a negociar con Acab como una figura espiritual, y que lo que Acab quiere hacer es quitar la identidad como familias. Les hablé un tercero, que el rey de Sodoma lo que quiere hacer es cambiar nuestras prioridades. Y esto es bien delicado también, porque nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Les hablé de Labán, que lo que Labán hace es esclavizar y engañar. Labán, lo que le interesaba nada más era su negocio, lo que él producía, sin tener tal vez tenía un corazón endurecido, aún con su propia familia. Les hablé de los hijos de Samuel, que estos se dejaron pervertir el derecho, es decir, aquí en el caso de los hijos de Samuel, tal vez le agrego algo, lo que ellos no hicieron fue cuidar su santidad. Miren, y ellos mejor ejemplo que su papá no pudieron haber tenido, pero aquí aprovecho para algo. Su papá era un buen pastor, su papá era un buen ministro, pero quizás fue un padre que desatendió a sus hijos. Entonces tenemos que tener un balance entre la iglesia, la familia, el trabajo. La iglesia, la familia, el trabajo, y un balance sobre todo para que como esposos se dediquen tiempo, pero también nosotros dedicarnos tiempos a nosotros, descansar y hacer las cosas. Aprovecho para esto. Vi 4 cosas que provocan la pérdida de memoria. Valga la receta que le voy a dar. Voy a ver si me recuerdo. La falta de sueño provoca pérdida de memoria. Lo segundo es el estrés laboral. Tercero es, no me acuerdo de las otras 2, vamos a ver, la falta de sueño, el estrés laboral, el no dormir. Se asocia con el primero, por lo menos 8 horas en el día o el tiempo necesario de dormir. Eso provoca situaciones de pérdida de memoria. Ya estoy que quedo, como que estaba perdiendo la memoria, reprendo. Y por último, los hijos de Samuel pervirtieron el derecho. Y por último, Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo esta noche viene pues a ayudarnos a lidiar con esas cosas que nosotros tal vez estamos teniendo problemas, pero que en el nombre de Jesús vamos a poder salir adelante.
Padre, te doy gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tal vez como familia, Señor, hemos hecho negociaciones que nos han afectado. Señor, hay negociaciones económicas, financieras, laborales, ministeriales, personales y tantas cosas que pasan, Señor. Pero yo quiero pedirte esta noche, sobre todo, los que estamos acá, los que nos ven y los que van a ver de manera posterior este mensaje, Señor, que nos ayudes a enmendar, Señor, si hemos negociado y nos hemos metido en situaciones que han trastocado la familia. Te pido, Señor, así como llegó Jairo y te pidió a ti, Señor, que resucitara a su hija. Esta noche te pedimos que por favor, Señor, nos ayudes. Ayúdanos a salir de cualquier problema, de cualquier adversidad, que tal vez por una mala negociación, Señor, nosotros permitimos que llegaran a la familia y hoy, Señor, nos vemos envueltos en situaciones que tal vez no es como esposos, sino que tal vez son nuestros hijos, o tal vez es en el matrimonio, o con nuestros padres, o con nuestros hermanos. Por favor, Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes a darnos sabiduría, revelación, a ser prudentes, a no, por ejemplo, incurrir en préstamos innecesarios, a no aceptar cosas que no necesitamos en la familia, Señor, a no, Señor, tomar decisiones en cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Señor, si hay cosas que no nos dan paz, por favor, danos la convicción para decir no, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Señor, estamos en tus manos y como terminamos, Señor, al final, que Jesucristo resucitó la hija de Jairo, yo te ruego que esta noche resucites, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, aquellas cosas en la familia que tal vez se estaban muriendo. Te ruego porque haya amor, Señor, porque haya paz, gozo, benignidad, templanza, Señor, porque haya reconciliación, restauración en los hogares, que en este tramo final del año, Señor, podamos terminar bien, que podamos terminar contentos, que podamos terminar no lamentando cosas que no hicimos, sino con la esperanza de que viene un mejor año, de que viene una proclama, de que viene algo mejor para la iglesia, pero que en el tiempo, Señor, que nos toca vivir, nos vamos a enfrentar a este tipo de negociaciones, Señor. Te ruego, Dios, que nos dé santidad, que tu Espíritu nos inunde, de manera que nosotros, Señor, podamos ver en esas situaciones o circunstancias que no nos convienen, para no seguir, Señor, insistiendo. Padre, te ruego por aquel que tal vez ha estado insistiendo por un negocio, que ha estado insistiendo por alguna situación que no se ha dado, tal vez no le conviene, Señor, es una negociación que no conviene. Te pido para que por favor, Señor, si en algún tipo de negociación que vamos a hacer, vamos a tener pérdida, ayúdanos, Señor, para que nos reveles qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Gracias, Cristo, por la vida eterna. Gracias porque en el nombre de Jesús tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Señor, nos vamos a casa, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Pero sobre todo entendemos de que aún en nuestras casas, aún en los trabajos, aún ahí en los lugares donde están mis hermanos, Señor, con sus familias, con sus hijos, yo te pido que en el nombre de Jesús los puedas bendecir. Bendícelos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, sus empresas. Aún aquellos que no tienen trabajo, provéeles. Los que están enfermos, Señor, te pido por sus vidas. Te pido por el hermano Pedro, Señor, allá en Guatemala, Señor, por esa situación de depresión, para que se la quites, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, quítale toda ansiedad, quítale cualquier situación que esté afectando, todo espíritu, Señor, que no sea tuyo o que sea contrario a tu palabra, por favor, deséchalo de su vida. Te pido por todos los hermanos que hemos estado orando, por sus trabajos, por sus situaciones migratorias, por situaciones económicas. Gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos nuestras familias en tus manos, nuestros hijos, nietos, bisnietos, Señor, y por 1000 generaciones. También nosotros nos ponemos en tus manos como esposos, Padre. Bendice los matrimonios, bendice a aquellos hijos que están por venir. Te ruego por el bebé de Jimena, por el bebé de Nati, Señor. Te ruego por ellos, porque vengan con salud, con bendición, Señor. Y todos aquellos bebés
que vienen en camino, tal vez mis hermanos que nos ven, tienen un familiar con personas en embarazo, Señor. Yo te ruego porque esas nuevas vidas vengan con salud, Señor, con bendición. Gracias, Señor, por este tiempo, honramos tu nombre. Llévanos con bien a casa, Señor. Cancelamos todo contraataque del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús y que Dios sea propicio a nuestras vidas. Bendiciones.